nos centramos en dos textos de don Antonio en la teoría pura de la República. Escribe don Antonio: ante el hecho histórico de la necesidad de conquistar colectivamente la libertad política, se configura como payasada la hipocresía que pareció grandiosa dicha por Voltaire. No creo en lo que usted dice, pero daría mi vida para que pudiera decirlo libremente. A lo que añadió: creo en la libertad de pensamiento, pero muera quien no piense como yo. Tópico este, dice Trevijano, que hoy se complementa con el dogma liberal que confunde los derechos privados con la libertad. Mi libertad acaba donde empieza la de los demás, dice el pensamiento liberal. Y dice don Antonio que justamente al contrario, solo se puede ser libre con la libertad de los demás. Y a continuación nos dice don Antonio: quien no sienta en su corazón esta evidencia nunca sabrá lo que es y no es libertad política. Bien, pues vamos a tratar de ir fertilizando o desgranando estas palabras de don Antonio en el día de hoy, buscando oponernos a la falsedad, a la interpretación errónea que ocupa el puesto de la verdad y de la libertad en el terreno de la política. Dice don Antonio en la página 289 de la teoría pura de la República: la filosofía soñó que la libertad era hacer lo que se puede o elegir lo que se prefiere. La concepción de libertad como poder, o sea, como liberación de obstáculos a la acción del deseo, excluye la posibilidad de libertad política colectiva. La libertad como relación de poder implica un fuerte dividendo de lo que quiero y un débil divisor de lo que puedo. La sociedad hedonista aumenta las satisfacciones de individuos promotores de su satisfacción vital. Su querer se desarrolla más deprisa que su poder, con lo cual nunca termina esa espiral. Y termina diciéndonos don Antonio que la libertad como el poder es una relación social. En soledad no hay libertad ni poder. Bueno, no hay desde luego poder sobre los demás. Y poder sobre sí mismo sí lo hay. Libertad política no la hay, porque en soledad nadie es ni puede ser libre. Sobre esto de la contradicción entre la concepción de libertad, nada menos que el término poder, que pretende sustituir y ocupar el sitio de la libertad, nos fijamos en dos autores, uno de ellos de los que ha mencionado don Antonio en los textos que acabamos de leer, que es Voltaire. En El filósofo ignorante, 1776, donde escribe con ironía y con una dosis de cinismo bastante elevada también, escribe precisamente Voltaire lo siguiente: ser verdaderamente libre es poder. Y ahora nos centramos en un libro del profesor Gustavo Bueno, escrito en 1996, que se denomina precisamente El sentido de la vida, y ahí habla de la libertad. Don Gustavo Bueno es una persona muy culta, inteligente, una persona de gran valor, y que muchos de sus libros a mí me han aportado puntos de vista inestimables. En este caso, él, al centrarse en la libertad, al ser materialista, al ser racionalista y materialista, no puede comprender la libertad política y se recluye en la libertad individual o la libertad del yo, es decir, un yo que todavía está por descubrir porque nadie ha afirmado todavía. Ya digo que la verdad personal aflora siempre y cuando haya otra persona que la afirme, y esto muchas veces se nos olvida. Es muy fácil recordar experiencia de la vida de cualquier persona donde ocurre justamente eso. Recuérdese cuando estabas recién nacido. Si no hubiera habido una persona que te dijo sí, que te puso un nombre sin saber ni siquiera quién eras, que te reconociera en definitiva, ¿cómo podrías saber siquiera tú mismo si eres verdad? O quién eres, mejor dicho. Bien, pues nos dice Gustavo Bueno lo siguiente: solo cuando hemos concebido la libertad positiva como un poder hacer personal y no como una acción arbitraria tendría sentido formar proyectos, dice él, como el de luchar por la libertad. En otro punto nos dice que la libertad es poder. La libertad negativa es equivalente al poder de resistencia ante el influjo de otros poderes. Insisto, la posición de Gustavo Bueno es inteligente y coherente con sus principios, eso que quede claro, y que yo no entro a valorar ni a la persona, que del contenido digo que es coherente y que está muy bien construido por don Gustavo. Dice él: luchar por la libertad no tiene un significado meramente abstracto e indeterminado, sino que implica siempre luchar contra las personas que tienden a limitar mi poder. Así se muestra de tajante y, por decirlo así, crudo el profesor Gustavo Bueno. Con sus planteamientos de racionalismo materialista, esto es totalmente cierto. Y la concepción, desde luego, de la libertad como poder hacer.
un error, porque entonces nos ocurre exactamente a esta conclusión a la que él dice. Las personas, en lugar de, por decirlo así, permítaseme la expresión, fertilizarse intelectivamente y espiritualmente entre sí, se repelen y resultan ser contradictorias en la búsqueda de la libertad. No digo nada, esas personas, como ya hemos dicho, según decía antes Santayana, cuando se incorporan a una secta, sea de la que sea, de tipo ideológico. Entonces, tanto dentro como fuera, como decíamos el otro día, las relaciones son estériles. Quiero recordar aquí, al respecto de esto, una de las frases más valiosas escritas por el gran Alexis de Tocqueville en 1840 en su libro La democracia en América. Una de las frases, en mi opinión, más valiosas de todos los tiempos en la comprensión de la libertad y del origen de la libertad. Dice Alexis de Tocqueville, con tan solo 35 años, lo siguiente: las ideas no se renuevan, ni el espíritu humano se desarrolla, si no es por la acción recíproca, decía él, de los hombres, yo digo, las personas entre sí. Exacto, así es. Así se incrementa con la presencia de una persona nueva, se multiplica la libertad de la comunidad preexistente a su advenimiento. Y eso ocurre cada vez que nace una persona en el mundo. Sí, señor. Multiplicar, añadir una verdad a los millones o cientos de millones de personas que formen esa comunidad concreta. La verdad de ella misma. Bueno, pues tenía aquí un texto también de Schopenhauer, que habría mucho que hablar de él, donde se refiere que esa libertad de poder hacer, incluso él dice que la libertad de pensar, que esa libertad de poder hacer es una libertad, dice él, animal. Porque el concepto de la libertad en esta significación primitiva, inmediata y por tanto popular hace referencia únicamente al poder, es decir, a la ausencia, justamente de impedimentos físicos de sus acciones. Por eso se dice que el pájaro es libre, es decir, y otra. También se dice que un pueblo es libre entendiéndose que se rige por leyes, pero estas leyes se las ha dado a sí mismo, pues en este caso no hace seguir su propia voluntad. La libertad política hay que contarla, pues, entre las libertades físicas. Bueno, aquí encontramos un implante falso, que es de decir que los pueblos se dan leyes a sí mismos, es un error gravísimo que no aclaramos ahora más. Ya, sencillamente, para ir terminando, nos quedamos con unas afirmaciones de Jorge Ruiz de Santayana, donde dice en El reino de la verdad, en su gran libro de pensamiento filosófico que se titula Los reinos del ser, y en El reino de la verdad justamente nos dice que el espíritu es la criatura de la verdad. Al concebir y amar la verdad, dice él, el espíritu no está siguiendo a ningún capricho, está contemplando con placer el sueño y los amplios confines de su origen. Dice Santayana en El reino del espíritu, la cuarta parte de su libro Los reinos del ser, que la vista de este dentro, esta vocación del espíritu parece ser tan sencilla y autojustificada que no debería tropezar con ningún obstáculo, puesto que a nada es hostil y a nada estorba, sino que inocentemente, dice él, desea comprenderlo y amarlo todo. Bueno, pues la última cuestión que comentamos, amigo Pedro, es que yo considero fundamentalmente, para ir allá al núcleo de la cuestión, que la voluntad siempre es un elemento que no puede dejar de contemplarse cuando se habla de libertad. Ese gran enigma de la voluntad de la persona, que decía Santayana en Escepticismo y Fe Animal, que el espíritu es inteligencia en acción. Hemos dicho antes que estábamos hablando aquí precisamente de la acción política libre. Bueno, pues yo digo que ese espíritu, esa voluntad, que es una palabra muy adecuada para ir al centro, al núcleo del espíritu, le da la posibilidad al espíritu de ser testigo de la verdad y amante de la persona que tiene enfrente. Decía Kant, por ejemplo, que el auténtico yo se encuentra en esa voluntad. Aquí sí acertó. El auténtico yo, decía él. Bien, pues, ¿cuál es la virtud fundamental o la vocación, como dice Santayana, de ese espíritu de verdad y de libertad, como nos decía antes don Antonio? Concretamente, al afirmar que mi libertad comienza con la de los demás, decía él que quien no sienta en su corazón esta evidencia nunca sabrá lo que es y no es libertad política. Decíamos al principio de este programa, al que estamos tratando de poner término ya, nos decía don Antonio que quería vivir en lo verdadero y concretamente la vida del espíritu transita de la búsqueda juvenil de la verdad a las maduras vivencias de lo verdadero. Bien, pues, ¿qué verdad es la que buscamos? ¿Y cómo vivimos esa libertad que estamos buscando?
Nos traemos de la mano al espíritu personal de cada persona singular y le damos pie a que se exprese donde él encuentra la verdad que afirma que en un acto de amor sin juicio es a la otra persona que tiene enfrente. Esa es la verdad sobre la que se fundamenta la libertad. Esa es la vivencia, por tanto, de lo verdadero. La libertad, al desplegarse, va de la mano con la verdad. ¿Qué verdad? Cada persona de los que están buscando esa libertad. Esa es la vivencia de lo verdadero, que nos recordaba don Antonio en Pasiones de servidumbre. Y, finalmente, le dedicamos a don Antonio dos frases, una de Friedrich Nietzsche y otra de Lavoisier en su libro precisamente de La servidumbre voluntaria. El texto de Nietzsche pertenece justamente a uno de los libros que escribió en el último año de su lucidez mental, que es el año 1888, de título El ocaso de los ídolos. Muy apropiado ese título para todo lo que estamos hablando aquí, de los ídolos y de las ideologías. Escribía Nietzsche en el párrafo 17, en un capítulo titulado Incursiones de un intempestivo, es decir, de un extemporáneo, de una persona que reconoce que se analiza a sí mismo y se considera como no propio del tiempo en el que está viviendo. Y eso nos enlaza también con la cuestión de la higuera estéril y en dar frutos fuera de época. Y este texto expresamente se lo dedico a don Antonio García Trevijano. En este párrafo escribió Nietzsche: los hombres más espirituales, suponiendo que sean los más valientes, son también los que viven las más dolorosas tragedias, pero honran a la vida, precisamente porque ésta se enfrenta a ellos con la mayor de las hostilidades. Y terminamos haciendo alusión al texto de Etienne de Lavoisier, al cual hace referencia desde luego don Antonio en Las Pasiones de servidumbre. Este texto fue escrito entre 1546, en pleno siglo XVI, y 1548, antes de Descartes, es decir, antes de que se apagara la luz y el pensamiento y las comunidades se encerraran a oscuras dentro de el yo y emergieran los poderes más brutales de todos los tiempos. Vuestro amo solo tiene dos ojos, dos manos, un cuerpo, no más de lo que tiene el menor de los habitantes del inmenso número de vuestras ciudades. Lo que tiene más que vosotros son los medios que le dais para que os anule. ¿De dónde obtiene los ojos que os espían si no es de vosotros? ¿Cómo tiene tantas manos para golpearlos si no le prestáis las vuestras? Los pies con los que pisotea las poblaciones no son los vuestros. ¿Tiene sobre vosotros algún poder que no provenga de vosotros mismos? ¿Cómo se atreve a robaros si no fuera porque se lo consentís? Y a continuación dice Etienne de Lavoisier: decidid no servirle más y os veréis libres. No os pido que lo empujéis, que lo violentéis, sino solamente que no lo apoyéis. Y entonces podréis ver que, al modo de un coloso cuyo pedestal se desintegra, se derrumbará por su propio peso y se hará pedazos. Bueno, esto tiene mucho que ver con la defensa de la abstención activa, el no apoyar a la farsa antipolítica, antidemocrática del Estado dinero social euroburocrático de partidos, como yo le llamo.